Mishpatín de la Santidad, parte 9, ordenanzas varias, segunda parte. No degrades a tu hija haciéndola una ramera, no sea que la tierra caiga en prostitución y se llene la tierra de depravación. Ustedes observarán mis Shabbatot y venerarán mis santuarios. Yo soy Yahweh. Esto está en Vayikra 19, 29 al 30. Estos dos pasukim forman un conjunto. El pasuk 29 es un poco diferente de lo que aparenta. El mismo dice que no debían degradar a sus hijas, convirtiéndolas en rameras. Y a lo que se está refiriendo es a la prostitución religiosa. Otra práctica que era muy común también en aquellos lugares y muy corriente entre los crenanitas. En otras palabras, un hombre no debía ofrecer a su hija a un sacerdote para una ceremonia religiosa que involucrara actos sexuales. Ni tampoco debía vender a su hija para prostitución general, ¿no es cierto?, dentro de los templos para obtener dinero para comprar cualquier cosa, un animal para sacrificar en el tabernáculo, por ejemplo. La advertencia es que si Israel comienza a ser arrastrado hacia la prostitución ceremonial, entonces la tierra prometida va a caer en depravación. Vean bien el punto, no sea que la tierra caiga en prostitución, no es que la hija va a caer en la prostitución, la tierra va a caer en prostitución. ¿Sí? Porque esas cosas se agrandan cada vez más. Y además todas estas culpas de sangre están en la tierra. Ya vimos antes como a los ojos de Elohim la tierra está conectada con la gente que la ocupa, ¿no es cierto? Y sus perversiones dejan sangre en la tierra. La gente y la tierra están orgánicamente entrelazadas, de ahí venimos. Por lo que en ocasiones en las escrituras, como lo es aquí, el término la tierra se refiere al lugar y a las personas como una entidad completa. ¿Sí? Es una cosa entera, de la misma manera que muchas veces se habla de la nación, ¿no es cierto?, como todo, y eso incluye también el lugar físico donde está esa nación. Vemos que inmediatamente seguido a esta prohibición en contra del sexo sagrado, Elohim dice, guarda mi Shabbatot y ten reverencia a mi santuario. Esta estructura literaria hebrea es una manera de indicar evitar uno y en cambio hacer lo otro. Es una forma típica de el lenguaje hebreo bíblico. Por lo que la idea es no ofrezca sexo religioso como una manera equivocada de honrarme a mí, sino más bien para honrarme, guarda mi Shabbatot y ten el mayor respeto hacia mí. Esa es la cosa, ¿no es cierto?, que Yahweh estaría diciendo. El tabernáculo terrenal de Elohim tiene que ser respetado. De hecho, Israel hizo todas estas cosas ¿sí?, en contra de Elohim y mucho más, y fue precisamente por todas esas cosas, como Yahweh ya había profetizado, que ellos eventualmente fueron expulsados y esparcidos a través de la tierra. No se vuelvan a los fantasmas ni interroguen a los espíritus familiares para contaminarse con ellos. Yo, Yahweh, soy el Elohim de ustedes. La prohibición de este pasuk es evadir espiritistas y hechiceros. Y algunas traducciones dicen para evadir rujot familiares o fantasmas, depende de las traducciones. Y la idea aquí es no tratar de establecer comunicación con los rujot de los muertos, básicamente. Por lo tanto, ¿qué debemos nosotros hacer con esto? ¿Es la comunicación con los muertos algo posible? Bueno, las escrituras nos dicen muy poco sobre lo que sucede después de la muerte. El Tanaj prácticamente no dice nada sobre el tema. El comentario que siempre se cita para indicar que no puede haber comunicación entre vivos y muertos es la parábola, de Lázaro y el hombre rico. Pero los dos están muertos. De eso se olvida mucha gente, ¿no es cierto? No hay una comunicación entre otros. No hay alguien vivo preguntando ahí. Están todos muertos, supuestamente. El único lugar de las escrituras que citan esta invocación de un espíritu es justamente el espíritu de Shemuel, ¿no es cierto? Por parte de Shaul, que está en el libro 1 de Shemuel, sí, capítulo 28. Y fue reprendido justamente por eso, entre otras cosas, ¿no es cierto? Shaul murió por la transgresión que había cometido contra Yahweh al no cumplir el mandato de Yahweh. Además había consultado a un fantasma en busca de consejo y no buscó consejo de Yahweh, por eso lo hizo morir y el reino lo transfirió a David, hijo de Yisai.
Bien. Entonces, no tenemos otras cosas para hablar del asunto más allá del hecho de que es una práctica que Yahweh prohíbe y que no registra mayor interés, sinceramente. Por lo tanto, algo debe haber envuelto, ciertamente, sí, sea que implique invocar muertos o sea que implique invocar demonios haciéndose pasar por muertos. Tanto da cual sea la explicación para el asunto, no tenemos que hacerlo, simple y sencillamente no tiene por qué existir esa curiosidad. Aun cuando el tema es abarcado muy poco en el Tanaj, en general podríamos decir que la muerte gira alrededor del Sheol. ¿Sí? Desde una perspectiva del Tanaj, el Sheol no era Hades, no era la Gehenna, y esto lo vamos a estar aprendiendo en breve, pero tampoco era un lugar deseable, ¿sí? Porque era inevitable, aunque era realmente inevitable para todo hombre, más bien era el lugar común en el que todo ser humano podía terminar su vida, ¿no es cierto? La tumba, el lugar donde va el alma cuando ya el cuerpo ha muerto. Ya fuese malvado o bueno, un israelita, un pagano, el Sheol era el final de la existencia física. En la mayoría, o sea, había un sentido muy vago e impreciso del más allá, ¿sí? En un bajo mundo que se pensaba que existía. Además teníamos una gran mezcla en cuanto a lo que cada uno pensaba, igual que hoy. Las civilizaciones desarrollaron sus propias ideas, ¿no es cierto? Indudablemente esto era un remanente, y esto se desarrolló en el pensamiento hebreo también. Era un remanente de los 4 siglos que Israel pasó en Egipto, sin duda alguna, donde había una muy elevada y desarrollada práctica de la doctrina de la muerte, ¿sí? El bajo mundo, los espíritus, el juicio de los dioses, toda una clase inclusive de resurrección que era similar pero no idéntica a la reencarnación, ¿no es cierto? Todas esas cosas debían ser eliminadas a los ojos de Yahweh. Lo importante en lo que concierne a nuestro estudio de Vayikra es que ya sea que los espíritus eran de muertos o de demonios, como decíamos, uno no debe tratar de contactarlos, punto. No debían tener nada que ver con alguien que hiciera contacto con los muertos como profesión. Nuevamente aquí vemos que Yahweh establece separación entre puro e impuro, entre vida y muerte, claramente. Los hijos de la vida no pueden tener relación alguna con los muertos ni con la muerte. Esto los deja impuros en el mejor de los casos, caso un velorio de un entierro, ¿no es cierto? Un contacto de muerte física real, pero bajo ningún concepto podían aproximarse a buscar contacto con alguien ya muerto. Te levantarás delante del anciano y le mostrarás deferencia al anciano. Respetarás a tu Elohim, yo soy Yahweh. En el Pasuk 32, aquí Elohim instruye a Israel a respetar a los ancianos. Esto no es adoración ancestral, nada que ver, ¿sí? Ni quiere decir que el miembro mayor de la familia es necesariamente dominante y tiene la autoridad, tampoco. Esto quiere decir honrarlos a ellos, ¿sí? Generalmente cuidándolos, asegurándose de que se llenen sus necesidades, porque en ese momento de sus vidas ellos no están físicamente capaces para cuidarse por sí mismos. Pero también quiere decir que la sabiduría que los ancianos han obtenido debe ser puesta en buen uso, debe ser apreciada y no ignorada como es en la actualidad. Los ancianos deben ser el acervo de sabiduría de la familia que crece en Elohim. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo perjudicará. El extranjero que reside con ustedes será para ustedes como uno de sus ciudadanos. Lo amarán como a ustedes mismos, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Mitzrayim. Yo, Yahweh, soy su Elohim. Estos 2 mandamientos son más muestras de los mishpatim referentes a amar al prójimo. Debemos respetar a los ancianos, que al final son los padres de los padres, o sea que es un respeto a padres, ¿no es cierto? Este es el 5º mandamiento. También se debe amar al extranjero en medio de nosotros, al incrédulo hoy, ¿no es cierto? Y no tratarlo mal, ni intentar perjudicarlo de alguna manera, ni menospreciarlo. Este tema de la obligación de tratar a los extranjeros justamente y hasta permitirle a esos extranjeros esos que quieren dejar sus dioses paganos y tomar como su Elohim al Elohim de Israel, haciéndose miembros de la nación de Israel, es repetido una y otra vez, y no hay duda que era el precursor de lo que vendría en el futuro, ¿sí? Cuando Yeshua viniera y abriera las puertas a todo el mundo con vistas a la reconciliación y la restauración de todas las cosas.
Por eso tenemos a Shaul explicando en Romanín 11 y como los gentiles que tienen fe, como los gentiles que tienen fe son injertados en Israel, ¿sí? En un sentido espiritual, no uno físico, junto a y no en lugar de y como el hermano menor y no el anciano, evidentemente. No solo eso, pero la razón por la cual Israel debe hacer eso es por otra advertencia dada por Elohim de amarlos como a ti mismo. Esto es importante. Israel no debe tener dificultad identificándose con los extranjeros que quieren estar entre ellos porque al final del Pasuk 34 dice porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. ¿Sí? Parte de la razón por la que pasaron por la experiencia en Mitzrayim era para aprender una valiosa lección. ¿Sí? Una de las lecciones era que estos extranjeros eran valiosos delante de los ojos de Elohim y que Él los ama como nosotros debemos amarlos a ellos. No falsificarán las medidas de longitud, de peso o de capacidad. Tendrán una balanza honrada, pesas honradas, una libra honrada, una onza honrada. Yo Yahweh soy su Elohim que los libró de la tierra de Mitzrayim. Estos pasuquín les dicen a los israelitas que ellos no deben hacer trampa, ¿no es cierto?, al vender ni a los israelitas ni al extranjero. Ellos debían usar las medidas justas porque se las adulteraba, ¿sí? Tanto las secas como las líquidas. En la cultura del Medio Oriente era costumbre, y continúa siendo, hacer trampa, engañar, sobornar. No por nada el judío como figura caricaturesca se ha ganado la fama de ladrón y engañador, ¿no es cierto?, además de usurero. Y es importante hacer lo que sea para ganar en esa transacción de negocio. Los hombres de negocios más admirados son aquellos que son los más astutos, ¿sí?, como ya lo hemos hablado, y pueden hacer mejor la trampa, por así decir. El pueblo de Elohim debe ser perfecto como él es, de manera tal que tiene que ser justo con todos. Para Yahweh, una balanza defraudadora es algo detestable, justamente. Dice, las balanzas falsas son una abominación a Yahweh, la balanza honrada le agrada. Dice el Mishlei, el Proverbio 11, en el 16, pesas y balanzas honradas son de Yahweh, todas las pesas en la bolsa son obra suya. Y Yahezkel dice, tengan balanzas justas, Efá justo y Bato justo, que son los nombres de las medidas. Y Yahezkel especifica más aún dando las medidas de cada medida. Vean los pasuquín siguientes del pasuk que acabo de citar. Las balanzas eran inexactas y los brazos no tenían la misma longitud, entonces se inclinaban torcidos. También perdían su precisión si los brazos eran relativamente cortos o gruesos o más pesados. Se les podían añadir pesos escondidos. En algunas épocas los israelitas usaron esas balanzas fraudulentas, como está registrado, por ejemplo, en Osea 12, como comerciante que usa balanzas falsas, que le encanta abarcar mucho, Efraín piensa, ajá, ya me he vuelto rico y he adquirido poder, todas mis ganancias no llegan a una ofensa que sea verdadera culpa. O sea que ya se conocía, ¿no es cierto? Oigan esto, ustedes que devoran a los necesitados, aniquilando a los pobres del país, que dicen si pasara el novilunio para que podamos vender grano, el Shabbat para que podamos poner el trigo a la venta, usando un efá bien pequeño y un ciclo bien grande, cargando una balanza deshonesta y ofreciendo como grano sobra de grano. Compraremos al pobre con plata, al necesitado con un par de sandalias. Y vean si no lo han hecho en esta sociedad. Esto está en Amós en el capítulo 8. Y agravaron el engaño usando pesas inexactas, un juego para comprar y otro para vender, dice Mishlei en el capítulo 20. Las pesas falsas son una abominación a Yahweh, las pesas deshonestas no son correctas. Pesas para vender y para comprar y para vender diferentes pesos. Este capítulo termina con el recordatorio de Elohim de seguir todas sus leyes y mandamientos, no solo las que le convenga a cada uno, ¿no es cierto? Ustedes deben observar fielmente todas mis leyes y todas mis reglas. Yo soy Yahweh, dice. En estos 3 capítulos, del 18 al 20, 26 veces Yahweh afirma yo soy Yahweh. O sea, que Él es el Adón, ¿sí? El que tiene el derecho de decirnos qué hacer. Esto es algo que Elohim esperaba que el antiguo Israel respetara y que espera que nosotros, los creyentes actuales, los de todas las épocas, también hagamos.